Music. Espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué tal, amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a la señal de www.smradio.com y también estamos en vivo a través de Facebook Live. Ahí puede usted escucharnos y vernos con, bueno, pues las imágenes que les vamos a presentar el día de hoy. Le doy la bienvenida y también le agradezco a mi querido amigo Rafael y al Rommel, porque precisamente hace 8 días no tuve la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Estaba en la Ciudad de México. Ya, ahorita les voy a platicar qué andaba haciendo por allá. Pero, pues bueno, no hubo una... Pues no, los aparatos no tienen palabra de honor, ¿no, Rafael? Exactamente, pues buenas tardes a todos y todas los que nos hacen el favor de vernos y escucharnos, ya sea en vivo o posteriormente ya en diferido a través de las redes sociales, fundamentalmente de Facebook Live y también YouTube. Bueno, pues en efecto, la tecnología nos falló la semana pasada. Estuvimos tratando un tema pues muy interesante para cerrar un ciclo de 3 programas relacionados con temas de salud y este tipo de cosas. Ahí estuvimos comentando pues algunos temas bastante interesantes, Arturo y amigos. Y bueno, pues en esta ocasión venimos con unos temas totalmente diferentes, pero que también son muy interesantes. Sí, definitivamente, Rafael, tú nos traes una entrevista bien interesante con un amigo de allá de Oaxaca, que nos va a hablar de un tema pues que tiene un contexto cosmogónico, prehispánico, y que bueno, más adelante lo vamos a abordar. Y también vamos a platicar acerca de un debate que se realizó en la Ciudad de México ahora este fin de semana, donde estuvieron diferentes digamos investigadores. Bueno, sí, hubo uno o dos investigadores, verdaderos investigadores, y otros pues de alguna manera conocedores, difusores y pues me atrevería a decir un poquito payasos del tema del fenómeno ovni. Posteriormente vamos a platicar acerca de pues bueno, la nota o la información acerca de que efectivamente reconoce la CIA, la agencia estadounidense de inteligencia, que bueno, pues sí le da seguimiento a la información de objetos voladores no identificados, Rafael. Sí, claro, y bueno, hacer mención de que hace unas 3-4 semanas empezó, sobre todo en medios importantes de los Estados Unidos, del mass media, como le dicen algunos, New York Times, Washington Post, la agencia Reuters, etcétera, pues varias declaraciones desde ex colaboradores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, del Pentágono, etcétera, pues hablar de un montón de temas relacionados con avistamientos ovnis. Se habla de nuevos protocolos que supuestamente el Pentágono ahora dice que quiere aplicar para que todas las ramas del ejército estadounidense, de la Marina, etcétera, puedan reportar cuando existan este tipo de fenómenos. Entonces ahí hay una serie de temas que va a ser muy interesante poder conversar. A mí me llama mucho la atención. Yo en este aspecto sí entraría en este asunto del sospechosismo. No es nada nuevo tampoco, realmente no es nada nuevo, no es algo que ya que desconozcamos. Anteriormente ya se habían desclasificado también documentos, había habido declaraciones de diferentes militares, de astronautas incluso, también de gente del mismo gobierno. El propio Jimmy Carter hace ya muchos años también hizo alguna declaración al respecto. En fin, en el próximo bloque vamos a hablar al respecto. ¿Qué les parece si vamos a un corte y continuamos aquí en Factor Desconocido? No se vaya de aquí de www.smradio.com y también a través
de la señal de Facebook Live. Sabemos que te esfuerzas cada día para darle lo mejor a tu familia, para que viva tranquila, para que esté mejor. Nosotros, al igual que tú, trabajamos para conseguirlo. Por eso pusimos en marcha el programa Acciones Prevenir, único en el país, que en conjunto con la ciudadanía mejoramos las condiciones de vida de miles de habitantes. Querétaro, lo hacemos todos. Municipio de Querétaro. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. ¿Qué sucede cuando 3 periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. ¡Te esperamos! Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Crónicas de la verdad. Crónicas de la verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Continuamos aquí en Factor Desconocido y bueno, como ya les habíamos dicho en el bloque anterior, tenemos una entrevista bien interesante. Ya habíamos tenido a tu amigo de allá de Oaxaca, aquí en Factor Desconocido, que nos había hablado del tema de la náhuatl. Ahora, bueno, tuviste la oportunidad, Rafael, y pues bueno, explícanos qué fue lo que te comentó ahora esta persona. Sí, mira, pues mi amigo Guillermo Marín, pues es un investigador, un difusor, un divulgador cultural que ya tiene pues prácticamente más de 30 años trabajando sobre estos temas de la toltecayotl o la toltequidad, que no es otra cosa más que la filosofía, la cultura, la cosmogonía de la náhuatl o del México antiguo. Él lo que es el mensaje principal o uno de los mensajes principales que ahora tocamos en esta entrevista es acerca de un tema interesante que él le llama la espiritualidad tolteca como una frecuencia energética. A mí me llamó mucho la atención cuando vi este artículo en la página web de Toltecayotl, porque pues pude corroborar
pues que hay mucha similitud entre la filosofía y la cosmogonía de nuestros viejos abuelos, como le llama Guillermo, o sea, de todas las culturas milenarias que existieron aquí desde hace miles de años antes de nuestra era, con otras civilizaciones también igual de antiguas, como por ejemplo la hindú, la inca o preinca o la andina, pues, la china, etcétera. Entonces, la egipcia, evidentemente, la sumeria. Incluso, perdón que te interrumpa, se ha llegado a comentar que efectivamente hubo una especie como de intercambio cultural y comercial entre varias culturas de otras partes del mundo con culturas prehispánicas, ¿no? Exactamente, sí, con las culturas de acá de la náhuatl. Entonces, el tema de espiritualidad tolteca como frecuencia energética es interesante porque Guillermo nos habla en este artículo y en esta entrevista y en su sitio web, que es www.toltecayotl.org. A los amigos y amigas que nos están viendo o que posteriormente vayan a consultar esta transmisión, ahí en Facebook les vamos a poner en unos instantes el sitio web de Guillermo y también la liga hacia este artículo muy interesante, porque, como les digo, tiene una similitud asombrosa con lo que vendría a ser el Ayurveda de la India, los sistemas de manejo de energía, de manejo de la salud, de conceptualizar al hombre o al ser humano, pues, para no hablar de sexo, sino más bien de humanidad, de conceptualizarlo desde un punto de vista cósmico, algo muy muy interesante. Entonces me llamó tanto la atención este artículo, y a pesar de que ya conozco desde hace muchos años a Guillermo, que bueno, pues le hablé y le dije: Guillermo, pues ¿cómo ves si hacemos una entrevista? Y pues sí, amablemente nos concedió esta entrevista. Vamos a ver un fragmento de tan solo 10 minutos, la entrevista completa dura poco más de 35 minutos. Entonces, a quien guste, posteriormente les vamos a poner también la liga para que puedan consultar la entrevista completa en YouTube. Ahora mismo nada más es un fragmento pequeñito como para que se den una idea de los temas de los que estamos hablando. Okay. Entonces, pues adelante, Rommel, si nos puedes ayudar con la entrevista, por favor. Bueno, mira, es que existe una ignorancia fabricada por el sistema acerca de nuestros viejos abuelos, de nuestra civilización. Efectivamente, somos una de las 6 más antiguas, una de las 6 civilizaciones más antiguas del planeta, y como dijo el presidente, se inició hace 10,000 años con la con la transformación del teocintle en maíz y la invención de la agricultura. Y esto sucedió justamente aquí en Oaxaca, en el Valle de Tlacolula, que es el registro más antiguo que se tiene de esto. Estas 6 civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el Anáhuac, buscan el mismo objetivo finalmente a partir de conciencias lúcidas que buscan la trascendencia. Porque a final de cuentas, seas chino, seas egipcio o seas anahuaca, pues eres ser humano, que eso es lo fundamental. Por eso, en el vértice superior del conocimiento de cada una de estas civilizaciones, casi estamos hablando de lo mismo, con diferentes palabras, con diferentes ejemplos, con diferentes símbolos, pero la esencia del mensaje es exactamente la misma. Y por eso entonces, a partir de que mucha gente le han hecho creer que, entre comillas, el México prehispánico, fíjate que el epíteto de español, de prehispánico, antes de los españoles, pues esta historia que nos hacen pensar de que nuestro milenario pasado se reduce tan solo a los 196 años de historia, del tiempo de vida de la cultura mexica. Y por eso es lo que me motivó a mí a introducir una reflexión más profunda sobre aquello que interesó a nuestros antepasados y que los llevó por una ruta civilizadora que va desde la invención de la agricultura hasta nuestros días, ¿no? Porque la civilización nuestra no se ha acabado, no está extinta,
ha sido ocupada, ha sido invadida desde hace 500 años, pero la civilización sigue viva. Ahora, aquí para entrar un poquito más al concepto de la vibración, la frecuencia del ser energético, que es como el punto más elevado de la Toltecayot. La Toltecayot son los conocimientos y las instituciones de los toltecas. Los toltecas fueron personas, hombres y mujeres de conocimiento, que en los Toyán, que hoy les llamamos zonas arqueológicas, que en los Toyán se dedicaron a investigar desde el sistema alimentario, el sistema de salud, el sistema educativo y el sistema de organización, para pasar a eso fue en el periodo preclásico, y en el periodo clásico, que es del año 200 a.C. al 850, nuestros viejos abuelos en todo el Anáhuac se dedicaron a crear los 3 últimos niveles de esta pirámide de desarrollo humano llamada Toltecayot, y es el 5.º nivel. Entonces es la conciencia del ser histórico, que implica el tener una memoria histórica ancestral, saber de dónde venimos, qué hicieron nuestros antepasados, entender un proceso humano de desarrollo. El 6.º nivel es la conciencia, la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia. Este es un punto muy importante, Rafael, porque hemos perdido justamente estos elementos. No nos damos cuenta que el mundo es sagrado, que el agua es sagrada, el oxígeno es sagrado, la tierra es sagrada, y todo lo que está aquí es sagrado, y para estar en equilibrio con esa totalidad que nos rodea, nosotros debemos de actuar y sentirnos como seres sagrados, y hemos perdido esa sacralidad. Y finalmente el 6.º nivel, que es la maestría de la conciencia del ser energético. Entender que nosotros somos seres constituidos de energía, y que esta energía nosotros hemos aprendido a llamarla cuerpo, y que la energía que vemos que nos rodea, hemos aprendido a decirle materia, pero la materia, si lo piensas bien, no existe, porque todo está constituido de átomos, y los átomos son energía. Entonces todo es energía, pero nosotros hemos llamado, si me permites decirlo de esta manera, a cierta energía condensada le llamamos materia. Entonces, el gran logro, el gran descubrimiento de nuestros antepasados, y ahí va la respuesta a tu pregunta, es que ellos se dieron cuenta, descubrieron que todo lo que constituye esa energía está hecho de unos filamentos muy pequeñitos que tienen vibración, energía propia y conciencia de ser, y que esos se unen, tienen la vocación de organizarse y estructurarse, y entonces miles de ellos se unen y forman un protón, otros miles forman un electrón, y así hasta formar un átomo, y ese átomo ya constituido tiene la vocación de unirse a otros átomos y entonces formar moléculas, y las moléculas, y así nos vamos para arriba hasta llegar a crear toroides. Los toroides son esto que comenzó con una cosita de nada, se hace por decirlo, una galaxia de energía que tiene conciencia y que tiene una forma de toroide. Si me permites, para explicar un poquito más claro qué es un toroide, bueno, la Tierra es un toroide, por ejemplo. La Tierra tiene un cuerpo físico, que es lo que llamamos Tierra, pero en torno al polo norte y al polo sur hay un campo magnético de energía, que es la que, por cierto, nos protege de los rayos cósmicos. Entonces es otro cuerpo energético de la Tierra como tal. Los seres humanos somos exactamente igual. Estamos constituidos de una condensación de energía llamada cuerpo humano, pero al mismo tiempo tenemos como otra parte de ese mismo cuerpo un campo energético del cual no tenemos conciencia. Ahora, solamente tenemos conciencia a veces muy limitada de nuestro cuerpo humano, y hemos aprendido a ejercitarlo.
Pero de la misma manera en que aprendimos a tener conciencia de nuestro cuerpo y hemos aprendido a ejercitarlo, de la misma forma los toltecas llegaron a tener conciencia de su cuerpo energético y lograron ejercitarlo hasta hacer cosas maravillosas que estarían más cerca de lo que entendemos como física cuántica. Ahora, al entrar en ese campo de la energía y de la conciencia, los viejos abuelos se dieron cuenta que si todo es energía Olin Yolin Tsin, que se está vibrando, todo está vibrando, entonces todo es energía. Entonces, ¿qué es Dios? Bueno, lo que Occidente llama Dios, nuestros viejos abuelos lo entendieron como una frecuencia, una vibración muy elevada de la energía. Y esa frecuencia ellos le llamaron Tloquenahuaque, aquel que está aquí y en todas partes, esa conciencia, esa super conciencia, o le llamaron Ipalnemoguani, aquel por quien vivimos, o le llamaron Yaguali Eka, Noche Viento, y ellos dijeron, esa frecuencia es invisible, innombrable e intocable. Y entonces es la concepción de que la divinidad suprema, pues es en un campo de energía que es universal, literalmente es el universo. En ese universo, que es movimiento, hay una frecuencia, Rafael, muy elevada, y que esa frecuencia representa como la posibilidad más elevada del movimiento, muy fina por decirlo de alguna forma, y que como nosotros estamos hechos de esa energía, a veces, permíteme decirlo de esta manera, cuando uno tiene una actividad donde da uno lo mejor de sí mismo, no sé si te has fijado que uno dice, ay, tuve una experiencia espiritual. Bueno, cuando uno tiene esa experiencia espiritual es que nuestro campo energético vibró de manera más cercana con esa frecuencia maestra. Y entonces a eso se refiere ese ensayo. Totalmente de acuerdo, y déjame aportar algo más. Somos una civilización tan avanzada y tan desconocida y tan incomprendida y tan injuriada como pocas en el mundo. Yo creo que tal vez somos en ese sentido, llevamos la misma cruz, el Tahuantinsuyo y nosotros. Continuamos aquí en Factores Conocidos y bueno, Rafael, cuéntanos tus impresiones de la entrevista. Sí, bueno, aquí con un pequeño problemita en cabina que ya fue resuelto, afortunadamente, problema técnico. Pues bien, en relación a esta entrevista, ya les puse por ahí el enlace en Facebook con la entrevista completa que dura poco más de 35 minutos. Este tema es muy interesante porque, insisto, tiene una enorme similitud los conceptos que da a difundir Guillermo sobre este tema de energía, del concepto de espiritualidad como un manejo de energía, con lo de muchas otras civilizaciones tan o igual de antiguas que las nuestras, de por acá, de la náhuatl, de lo que ahora llamamos México. Algo que me llama la atención es de que el concepto de Dios entre los toltecas o entre estas culturas muy antiguas no existía como tal, como nosotros lo conceptualizamos acá en Occidente, Arturo y amigos. Es totalmente diferente. Para los toltecas, para estas antiguas civilizaciones, esto era más bien como un concepto energético, porque ellos explicaban que sus videntes lo que hacían era percibir el cosmos como energía, y todo lo percibían como energía. Entonces, miles de años antes de que los físicos nos dijeran que también todo es básicamente energía, incluso la materia, pues ya cómo le hicieron estos viejos abuelos, estas antiguas civilizaciones, sin los medios tecnológicos que nosotros tenemos actualmente. Seguramente tenían otros medios tecnológicos igual de avanzados que los nuestros, aunque diferentes. Entonces, ¿cómo le hicieron para concluir
lo que muchos miles de años después nuestros científicos más avanzados apenas están concluyendo, que es que el universo está hecho de energía. Y ellos percibían la energía como filamentos muy pequeñitos, como dice Guillermo, prácticamente imperceptibles para el ojo humano, y que entonces a través de la organización sucesiva de estos filamentos es como se construye todo el cosmos. Y luego más allá, cómo pudieron construir no solo pirámides, sino verdaderos centros de investigación, en donde, si se fijan, todos los amigos que nos ven y escuchan, las pirámides no son evidentemente exclusivas de estas latitudes de por acá de México, de Guatemala, etcétera. Es como una especie de sincronicidad que se da en muchas otras culturas y civilizaciones alrededor del mundo, la forma piramidal. Entonces quiere decir que o había un intercambio de conocimiento, como lo que tú nos dijiste hace rato, Arturo, o bien todo viene de troncos comunes de conocimiento. Entonces eso también nos hace preguntarnos, pues, ¿cuál es nuestra verdadera historia? ¿Qué tanto nos ha mentido la historia tradicional, la historia oficial, la arqueología, la antropología oficial, por decirlo así? ¿Y cuál es la verdadera historia de esta humanidad? Entonces, porque de plano ya sería mucha casualidad que varias culturas esparcidas a lo largo del mundo, y si nos atenemos a lo que es la explicación clásica de que no se comunicaban entre sí, bueno, pues resulta ser que sí se comunicaban. ¿Cómo le hacían entonces para compartir todo ese conocimiento? Ahora, algo bien interesante también de esta entrevista con Guillermo es que él nos dice que estos no son ruinas arqueológicas, no son zonas arqueológicas, él le llama toyanes, que son centros de investigación y de conocimiento. Entonces aquí es algo muy similar a lo que, por ejemplo, en el antiguo Egipto eran las pirámides o los mal llamados templos. Es más bien una situación de conocimiento, de ir a investigar. También nos habla de cosas muy interesantes, de, por ejemplo, cómo aquí durante miles de años nuestros pueblos se acostumbraron a tener una educación pública y gratuita. Entonces, desde que había niños muy pequeñitos, 5 o 6 años de edad, ya era obligación de los padres meterlos a la escuela, al calpulli, o a lo que luego le llamaban calpulli, y luego ya a los que se iban por el asunto, digamos que más académico, entonces ya les daban un entrenamiento especial. A los que se iban, a los que ya no se iban por ese lado bueno, pues los graduaban y ya se iban a las comunidades a formar sus familias y demás. Entonces son cosas muy interesantes que Guillermo toca aquí en la entrevista. Por problema técnico, que debo de reconocer, pues ahora sí que nadie es infalible, no se escucha mi audio, aunque sí se escuchó al momento de que estaba haciendo la entrevista, pero ya luego al momento de grabar hubo un problema, y entonces lo que se tuvo que hacer es comprimir la entrevista únicamente a los segmentos en donde Guillermo habla. Entonces hago esta mención para que no se les haga extraño de por qué solo está hablando Guillermo como si fuera conferencia. Lo que intenté hacer es más bien conjuntar, quitar las partes en donde no se escuchaba mi audio y dejar la parte verdaderamente importante, que son los conceptos que Guillermo expone. Sí, hace unos días, Rafael, estaba viendo un documental en YouTube, en donde arquitectos muy especializados y de renombre, que han contribuido a diferentes construcciones alrededor del mundo ya en la actualidad, pues les preguntaban acerca precisamente de cómo habían construido las pirámides de Egipto, las técnicas que pudieron haber utilizado para construir la gran pirámide, ¿no? Y ellos decían que no tenían la menor idea, porque no contaban con, en aquel entonces, o aparentemente no contaban con la capacidad tecnológica para poderlo realizar. Se dice que para construir la pirámide de Teotihuacán tardaron 150 años en construirla. Y según los egiptólogos, fíjate qué diferencia tan extrema, según los egiptólogos, la gran pirámide se construyó en 20 años. Wow. Entonces hicieron una serie de cálculos estos arquitectos en la actualidad y decían, es que era poner una roca
están construidas por más de 2 millones de rocas, está la Gran Pirámide. Y cada roca pesa más de 8 toneladas, 5, 8 toneladas. Dice, para poder construir en 20 años la Gran Pirámide, debieron de haber puesto una cada 3 segundos. No, imposible. Entonces, imposible. Y esa es como la parte donde se contrapuntean los arquitectos y los egiptólogos. Claro. Por otra parte, como bien lo comentas, sí coincido contigo en el sentido de que pues sí son centros de investigación, ¿no? Centros de ciencia. He tenido la oportunidad de estar en Chichén Itzá, en Uxmal, en Palenque incluso, y bueno, el contenido astronómico, geográfico también que tienen estas zonas arqueológicas o centros de investigación es realmente de superior a la actualidad. Están orientados, están puestos en zonas muy específicas donde se puede tener una perfecta observación de la bóveda celeste. Correcto. Visité el observatorio de Chichén Itzá y estás viendo a lo mejor el antepasado de los que están en Paraná, en Chile, pero con una perfección y sin tanta tecnología o sin tanto desarrollo tecnológico en aquel entonces, pero tú lo estás viendo como los de ahora. Entonces, creo, a diferencia de lo que opinen, puede haber este conocimiento de algo primigenio, de algo único que fue esparcido en diferentes culturas, en diferentes hemisferios del planeta Tierra. Entonces, yo creo que sí este conocimiento debió de haber llegado de algún lado. Puede ser de una civilización madre, o sí de una civilización, pero tal vez no de aquí propiamente del planeta. Sí, y allá hay un montón de teorías, o sea, nos podríamos pasar horas y horas y días analizando teorías, porque hay teorías para aventar para arriba, como se dice coloquialmente, acerca de cómo llegaron a este tipo de tecnología, porque evidentemente la tecnología que utilizaron todas estas civilizaciones, Egipto, Sumeria, la parte andina de allá de Bolivia, de Perú, de Chile, etcétera, acá con nosotros en el Anáhuac, India, China, es una tecnología muy diferente a la que tenemos ahora, aunque su perfección técnica o su grado de conocimiento incluso ha demostrado, como tú dices, ser mucho más elevado. Por ejemplo, hay todavía vestigios de estas civilizaciones mayas un poco más recientemente, de unos siglos para acá, que están en plena selva de Guatemala, que ni siquiera, que se creía que eran montañas y que gracias a tecnología del LIDAR y de todo esto, en años recientes se ha descubierto que no son montañas, son pirámides. O pirámides, por ejemplo, en China, que también se pensaba que eran montañas, que incluso se dice que el gobierno chino a propósito no ha querido divulgar, no ha querido difundir por una serie de situaciones que son incluso varias veces más grandes que la Gran Pirámide de Egipto. Entonces todo el conocimiento que está enterrado en este planeta es muchísimo. Todo lo que no nos han dicho, lo que no nos han contado, también es muy vasto. Todavía no sabemos ni un mínimo porcentaje de lo que es la verdadera historia de la humanidad. Fíjate, perdón que te interrumpa, en este documental que tuve la oportunidad de ver, mencionan, y sí, es verdad, que la Gran Pirámide en realidad no es una pirámide de 4 lados, sino de 8 lados, una pirámide octogonal. Y esto se logró descubrir gracias a un vuelo de una aeronave, me parece que del ejército egipcio, y la posición del sol. Cuando ellos observan esto, logran ver que en cada una de las caras hay una división. Entonces, los arquitectos, ahora ya en la actualidad, mencionan y dicen, para lograr esto sin el desarrollo tecnológico, era prácticamente imposible, y por tal motivo no se explican cómo pudieron lograr este tipo de cosas, ¿no? Así es. Sí, y bueno, si nos vamos acá nuevamente a lo que es el Anáhuac,
Yo invito nuevamente a todos los amigos y amigas que nos ven y escuchan a que ingresen a la página de toltecayotl.org, porque se van a dar cuenta de que hay una serie de artículos, de libros. Incluso Guillermo en la entrevista menciona que hay un libro, sí es un libro, es un ensayo de 35 páginas, que de manera totalmente gratuita él está en la mejor disposición de que a quien le escriba, quien escuche la entrevista, quien la vea y quien le interese y quien le escriba, ahí en la entrevista da uno de sus correos electrónicos, él les manda vía electrónica este ensayo, que es un documento que da a conocer, pues digamos que un resumen muy breve de todo, de los puntos principales que bueno, son el fruto de una investigación de toda su vida, y que esto es útil porque es conocimiento que nos sirve, porque pareciera increíble. Se menciona también en la entrevista, por ahí más o menos al final, yo le hacía la mención a Guillermo que es increíble que, por ejemplo, lo que ahora se denominan como sociedades o comunidades de avanzada, por ejemplo en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Alemania, en un montón de lados, ya mucha gente ya está aburrida de las ciudades pequeñas, grandes y medianas, y se va a vivir a comunidades muy pequeñitas, en donde tú cultivas lo que tú te comes, donde tienes tú tienes tu propio alimento, tú eres autosuficiente. Entonces es increíble que esto, que es como tan de avanzada, ahora resulte que sea como nuestros antepasados han estado viviendo durante miles de años, ¿no? Como que la humanidad por instinto está buscando sus orígenes, ¿no? Exactamente, y una forma comunitaria de vivir, ¿no? Donde no estés tú solito, sino tengas toda una comunidad que te ayuda, que se complementa, que es solidaria, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también, digamos, por eso es la importancia de dar a conocer todos estos temas, porque tienen utilidad práctica para todos nosotros. Justamente ahorita, fíjate que nos está viendo Michelle, un saludo a Michelle, nos manda a saludar y también nos pregunta que qué opinamos que la Atlántida colindaba con América Latina. Precisamente estamos hablando de este tipo de civilizaciones primigenias o de conocimiento de algún lugar que llegó y que, bueno, fue esparcido por todas partes del mundo. Una teoría, y es simplemente teoría, hipótesis, es precisamente de que una de las civilizaciones con mayor desarrollo tecnológico precisamente era la Atlántida, ¿no? Así es. Y que unos la colocan en el Golfo de México, unos en el Pacífico, unos incluso en el Polo Norte, en la Antártida, en fin. No hay un punto específico en el cual se señale la Atlántida, ¿no? Donde realmente se existió, o si realmente existió, según el relato de Platón. Pero en caso de que efectivamente, según lo que relata Platón, hubiera existido, pues sí, llama mucho la atención en el sentido de lo que describe. Y interpretado con palabras en la actualidad, pues sí se referirían a muchos desarrollos tecnológicos que tenemos ahora, ¿no? Exacto, sí. Bueno, es que está la Atlántida, está Lemuria, está Hiperbórea, hay un montón de civilizaciones, porque cada vez salen más hallazgos. Si gustan, ya posteriormente en algunos programas podemos hablar de todo esto, ya un poco más a detalle, porque no nada más viene de lo que los griegos recogían con Platón y otros escritores, sino cada vez están apareciendo documentos, estelas, evidencias en piedra, etcétera, que nos hablan de todas estas civilizaciones. Entonces, insisto, la historia que nos han contado, la historia, los historiadores, la arqueología, la antropología oficial occidental, no tiene nada que ver con nuestra historia. Nos han mentido, nos han tomado el pelo, nos han engañado. Entonces, y esto no nada más porque lo venimos a decir nosotros, esto lo dice muchísimos investigadores que ya llevan décadas o siglos incluso difundiendo lo mejor que pueden, pues versiones alternativas de lo que es la historia de la humanidad, que yo insisto, ¿cuál es la utilidad de conocer acerca de esto? Pues la utilidad práctica, ¿no? Lo que acabamos de decir, o sea, volver a nuestros orígenes, volver a un sentido comunitario, de solidaridad, donde sepamos de perdida, pues qué es lo que nos estamos comiendo, ¿no? O qué es lo que estamos bebiendo, qué es lo que estamos respirando.
que aprendamos a vivir pues de manera armoniosa, por el bien de nosotros mismos. Eso es, al final de cuentas, el legado principal de todas estas civilizaciones. Entonces, por eso conviene saber evidentemente, por cultura, por conocimiento, etcétera, lo de otras civilizaciones, y valorar lo que aquí tenemos en lo que ahora llamamos México, ¿no crees? Así es, Rafael. Pues bueno, un tema muy interesante que da para mucho, pero todavía tenemos bastante información. ¿Qué les parece si vamos a un corte y continuamos aquí en Factor Desconocido? Regresando, vamos a tener un enlace vía telefónica precisamente a Morelia, Michoacán, con nuestro compañero Salvador Mora, que bueno, nos va a platicar acerca de pues una serie de avistamientos que se han venido llevando a cabo de objetos voladores no identificados allá en aquel estado de la República. Y también vamos a hablar de lo que es pues la desclasificación o la aceptación por parte de la CIA acerca de que, bueno, pues sí, efectivamente está investigando objetos voladores no identificados. No es nada nuevo, pero bueno, pues es algo que se dio a conocer en diferentes medios de comunicación hace algunos días. Regresamos aquí a Factor Desconocido. Sabemos que te esfuerzas cada día para darle lo mejor a tu familia, para que viva tranquila, para que esté mejor. Nosotros, al igual que tú, trabajamos para conseguirlo. Este año se esperan lluvias con más fuerza. Por eso limpiamos 80 kilómetros de drenes. Ayúdanos a mantenerlos limpios no tirando basura. Querétaro, lo hacemos todos. Municipio de Querétaro. Crónicas de la verdad. Crónicas de la verdad. Periodismo de investigación. Crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Respetable público, lucharán a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio y Manny. Y en esta otra, el invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Manny y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @smradiomx. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Regresamos aquí a Factor Desconocido y bueno, como ya les habíamos comentado al principio de esta emisión, tenemos precisamente esta información donde se da a conocer hace algunos días pues la postura de la CIA acerca de que efectivamente ha estado investigando objetos voladores no identificados, también a su vez la Marina, sus nuevos pues parámetros para poder evaluar estos avistamientos. Hubo una nota que a mí me llamó mucho la atención, que se dio a conocer también a través del canal Univisión por parte del periodista Jorge Ramos. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar esta nota acerca de esta pues declaración por parte
de la CIA. Oigan, autoridades de los Estados Unidos están admitiendo que pilotos del ejército han tenido encuentros cercanos con lo que han descrito como aeronaves no autorizadas o no identificadas en nuestro espacio aéreo, así les llaman. Y el propio Pentágono reconoció que continúa investigando la posible presencia de ovnis, es decir, objetos voladores no identificados. Claudio Uceda nos cuenta. Este es un objeto volador no identificado. Es un video del Pentágono. Estas imágenes aumentan. Hay más pilotos de la Marina que afirman haber visto ovnis. El periódico El New York Times habló con 5 pilotos que reportaron encuentros con ovnis durante entrenamientos en la costa este. Los objetos no tenían motores, aceleraban a una velocidad supersónica, hacían paradas y giros instantáneos, lo que sobrepasa los límites físicos de una tripulación humana. Clearly, this is nothing that we're used to seeing out there. We submitted a safety report saying that there was an unidentified object in our working space, and we don't know what to do. En un comunicado a Univisión Noticias, la Marina confirmó que en los últimos años se reportan una serie de informes de aeronaves no autorizadas o no identificadas en nuestro espacio aéreo. Por lo que este año la Marina emitió nuevas directrices clasificadas sobre cómo notificar estos casos, lo que llevó al Pentágono a admitir que un programa secreto continúa investigando la posible existencia de objetos voladores no identificados. Para muchos, como para este investigador de ovnis, la declaración del Pentágono es reveladora porque habla de una evidencia real. Ya era hora de que se divulgue la información, y qué mejor que el Pentágono, agencias súper serias del gobierno americano, que estén dando este paso. Aunque aún faltan más investigaciones. Y aquí en el Departamento de Defensa nadie dice que estos encuentros son extraterrestres. Todo lo contrario, muchos insisten que se debe a fenómenos naturales. Pero por ahora hay quienes esperan que estos videos nos puedan llevar a lo desconocido. En Washington, Claudio Uceda, Univisión. ¿Qué tal la música al final? Bueno, no sabemos lo que son, pero definitivamente es un tema fascinante, ¿verdad? Claro, hay algunas explicaciones que podrían ser drones o programas del gobierno de los Estados Unidos que no han sido compartidos, ¿no? Pero de todas formas, también hay muchos pilotos que no quieren reportarlo para que no les afecte, ¿no? Así es, así es. Y no estamos solos. Están con nosotros. Regresamos aquí a Factor Desconocido, y como ustedes pueden apreciar, efectivamente hay declaraciones, hay documentos acerca de que, pues bueno, la Marina de Estados Unidos y también la CIA pues ha venido recopilando y tiene ya algunos parámetros aparentemente para poder discernir entre aeronaves y comerciales conocidas y objetos voladores no identificados, ¿no? Eso ya lo tienen desde hace miles de años, ¿no? Sí, el proyecto Libro Azul y todo eso definitivamente ¿no? Es para nada nuevo. Aquí la pregunta es por qué ahora están dando este tipo de declaraciones. Algo debe de haber. Creo que siempre este tipo de temas ha servido como cortina de humo para otros temas pues, políticos, sociales, económicos que se dan. Incluso aquí en México se ha utilizado este tema también para distraer a la opinión pública. Pero pues bueno, no es la primera vez que se han dado a conocer este tipo de informes o que gente del mismo gobierno pues ha dado declaraciones. Fíjense, en el año 2007 se desarrolló el programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales. Caray, con sus nombres bien interesantes, ¿no? Del ex senador Harry Reid. Él solicitó precisamente que se llevara a cabo esta investigación o este programa, y que a la fecha continúa y no se le hizo mayor caso, no se le dio mayor difusión. Ahora, bueno, pues sí, definitivamente, por ejemplo, vemos el New York Times, que también no es la primera vez que saca este tipo de información. Esto es lo que te comentaba hace un momento, Rafael. Muy bien, qué bueno que lo den a conocer. Y claro. ¿qué pasa, no? Sí, mira, a mí, yo coincido totalmente contigo, Arturo. A mí me resulta como hasta, pues, ¿cómo poder describirlo? Es que es algo muy extraño el hecho de que ahora de repente todos los mass media, New York Times, Reuters, Washington Post, etcétera, etcétera, se hagan eco de todo este tipo de noticias. Está bien que, bueno, ya el Pentágono oficialmente diga,
bueno, de acuerdo, vamos a actualizar nuestros protocolos para que quien reporte de cualquier rama del ejército de Estados Unidos, etcétera, etcétera, algún avistamiento de un objeto volador desconocido, pues que pueda reportarlo, etcétera, etcétera. Bueno, está bien. Creo que han desclasificado, me parece, varios documentos en donde, bueno, pues cuentan de avistamientos y demás. Y como tú bien dices, ¿y luego qué? Porque entonces va a quedar en el choteo, como se dice coloquialmente acá en México, es decir, pues como lo veíamos aquí en la entrevista, en el reportaje de Univisión, ¿no? Y todo queda en una nota así como del espectáculo, del show, o de qué, o sea, todo esto para qué sirve, ¿no? Y la cortina de humo muy probablemente es, Arturo, porque existe un hueco de miles de millones de dólares, billones de dólares en el presupuesto de los Estados Unidos, que muchos dicen que se utiliza parte de esas cantidades gigantescas de dinero para proyectos muy secretos que tienen la NASA, que tienen las agencias muy oscuras, muy negras del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno secreto prácticamente, como le dicen algunos, en donde tienen cosas inimaginables, que muy probablemente por ahí va esa cortina de humo. Yo lo que digo me resulta muy sospechoso que ahora de repente públicamente se habla a nivel masivo. Otros hablan de que para julio de este año, es decir, en menos de un mes, que va a producirse una serie de avistamientos aún más importantes. Al final de cuentas, yo lo que invito es a que, sin caer como que en el fanatismo, ya sea en pro o en contra de este tipo de situaciones, de fenómenos, pues que nos mantengamos como que en un justo equilibrio, ¿no crees? Que nos vayamos a lo que es la investigación seria, que tiene muchas décadas de existir, que nos vayamos a los libros, a las fuentes, etcétera, y que simplemente estemos como que sí enterados de lo que ahora se dice masivamente, pero que no caigamos en ese juego, ¿no crees? Mira, ahora que tú comentas de que se toma a choteo por parte de los medios de comunicación, mucho hemos tenido que ver, bueno, yo no me incluyo porque realmente han sido pocas mis apariciones en medios de comunicación, yo así lo he preferido, me he mantenido un poco con bajo perfil en todo esto de la investigación del tema de los no identificados, pero no distante, ¿no? No apartado al respecto. Mucho han tenido que ver los llamados investigadores, digo entre comillas, que lo único que hacen es comercializar el tema, pero a la mala, inventarse historias, inventarse fotografías, inventarse videos, que lo único que hacen precisamente es eso, ridiculizar a la verdadera investigación, a los verdaderos interesados, y que cuando hay una declaración importante de algún piloto, tanto civil como militar, de los mismos astronautas, de militares o de alguna agencia internacional dedicada a las Fuerzas Armadas, pues simplemente se minimice o simplemente se tome como nota de relleno, ¿no? Así es. Justamente hace unos días aquí en México se llevó a cabo una especie de debate, ¿no? Correcto. Digo debate entre comillas. Yo tenía la intención de asistir, pero los comentarios y al ver el cartel o los ponentes que iban a estar, pues realmente no es por demeritarlo. Qué bueno que haya espacios de donde poder compartir opiniones, donde poder expresar diferentes puntos de vista. También es sano que haya puntos en contra de los que están interesados en el tema de los no identificados, pero pues realmente creo que no hubo mucha aportación al respecto, ¿no? Vemos personalidades entre comillas que lo único que se han dedicado es a convertir en espectáculo un tema que desde el punto de vista periodístico puede ser uno de los más importantes en el mundo o dentro de la historia de la humanidad. Yo no comparto muchas opiniones de algunos ponentes de ahí. Uno de ellos es, César Buenrostro. Yo no comparto su forma de hacer las cosas, simplemente, tiene todo el derecho, como lo tiene cualquiera, de emitir su opinión y de tener sus plataformas para difundir su punto de vista.
pero creo que hay que elevar un poquito el nivel de debate y hay que elevar un poquito la forma de cómo comunicar este tipo de cosas. Yo estuve observando algunos videos del canal de YouTube de César y no comparto cómo maneja el tema. Sí. No es, permítame, perdón, Robert, no es negar por negar, pero también es la forma de expresarse deja mucho que desear, y más en un tema tan polémico. En este debate también estuvo don Carlos Guzmán Rojas y muchos me van a decir, ay, es que es tu cuate, es tu jefe. No, para nada. Yo no comparto muchas cosas de don Carlos Guzmán y se lo he dicho, se lo he comentado, don Carlos, pues a mí no me parece este tipo de situaciones. Intercambiamos opiniones, incluso a veces hasta como que debatimos un poco, pero al final del día entendemos que, pues bueno, hay que llegar a un punto central, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder avanzar en este tema, para poder nutrirlo, pero no nos cerramos en nuestras mismas posturas con respecto a estos temas. Entonces, este congreso, bueno, o debate... Sí, debate. Pues, sí, todo esto sale a colación porque, bueno, yo también estoy de acuerdo contigo, Arturo. La razón por la que no asistí también es, en parte, porque yo considero de que para qué mezclar a un auténtico investigador que para mí es muy probablemente, si no el investigador más importante del fenómeno OVNI en la actualidad aquí en México, sí uno de los más importantes. Carlos es una autoridad en temas de no identificados. Su biblioteca es quizás la más extensa de todo el fenómeno de objetos voladores no identificados y fenómenos relacionados, la biblioteca más extensa en toda América Latina. O sea, son miles de ejemplares los que tiene. Entonces, cuando Carlos hablamos y me dijo, oye, mira, es que voy a este debate, pero él también iba con muchas reservas. Sí, claro. Y ya obviamente ya después el resultado, digo, no hemos podido hablar muy a fondo, tenemos pendiente una conversación acerca de esto, pero las primeras impresiones de Carlos es como de que a él tampoco le gustó ni el formato, ni el contenido, ni la forma en la que se dio este supuesto debate. Entonces, pues por eso, relacionado con estos temas que estamos hablando de por qué ahora los mass media se ponen a hablar acerca del fenómeno de no identificados y relacionados, pues se relaciona totalmente, ¿no? Porque a mí me parece que, como acabas de decir hace unos minutos, esto pareciera ser una cortina de humo. Sí, y esta cortina de humo que viene desde el Pentágono, la CIA y agencias de las superpotencias mundiales, va de la mano con muchos supuestos investigadores del fenómeno que no hacen sino pues provocar justo lo opuesto, ¿no? En lugar de ser una difusión, en lugar de compartir conocimiento, lo único que están haciendo es contribuir a esta cortina de humo, ¿no crees? Fíjate, ahorita precisamente estamos viendo en pantalla una serie de imágenes. En primera instancia vimos un video que aparentemente era lo último de los objetos voladores no identificados, en donde se pueden observar varias aeronaves, y se dijo que era de Haití y que bla 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 bla. Ese video se hizo con un software especializado para promocionar un videojuego. Posteriormente, ahorita vemos un discurso del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en donde este discurso sí existió, pero fue manipulado digitalmente y con un software de modificación de rostros o de reconocimiento de rostros. Ahora en la actualidad puedes poner el rostro de quien tú quieras y le puedes poner el audio o le puedes hacer que ese rostro digital diga lo que tú quieres, igual, con su mismo tono de voz, con sus mismas facciones, y eso te eleva la capacidad de discernimiento, no solamente de la gente, sino de los que realmente están interesados en este tema. Y creo que estos debates que se están haciendo, precisamente, en mi muy humilde opinión, se debería de abordar este tipo de cosas, más allá si es la bolita que sube o que baja, o el video de Marte que se vio en este tipo de desarrollo de metodologías de investigación. Creo que son lo primero que se debe de poner sobre la mesa.
Aquí en México no hay ninguna metodología de investigación en el procesamiento de imágenes. Existe uno o dos que han intentado hacerlo. Uno de ellos es aquí en Querétaro, que ya lo habíamos mencionado, y está respaldado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, este tipo de cosas creo que pone pues un nivel muy importante para los verdaderos investigadores de este tema y que puedan desarrollar y puedan emitir una opinión verdaderamente objetiva. Claro. Y no tomar fuentes de información, y perdón que lo voy a decir, como canales de YouTube, como el del señor César Buenrostro, donde se pitorrea de este tema, donde realmente denigra a la información y donde emite opiniones de personas, y eso se me hace un poquito cobarde, donde emite opiniones de personas que ya fallecieron. Cuando él tuvo la oportunidad de entrevistarlos y dar a conocer lo que en su momento, cuando estaban vivas estas personas, pues debió de darle seguimiento a esa información, ¿no? Yo supongo que es periodista y es un periodista honesto, creo yo. Entonces, ahorita que ya no se puedan defender las personas porque ya fallecieron, pues se me hace un poquito antiético, ¿no? Claro, y uno de los principios básicos del periodismo, Arturo, pues tú eres periodista, es contrastar fuentes. Poder ver de diferentes fuentes y ver si efectivamente a través de contrastar fuentes, estas fuentes, ¿qué sucede? ¿Se contradicen? ¿Se contraponen? ¿O están narrando el mismo fenómeno? Es algo muy básico, ¿no? Ahora tú hablabas, por ejemplo, del tema de tratamiento de imágenes, un tema que también es muy interesante, que ya hemos venido mencionando, que queremos tratar en estos programas, es no solo lo que tú mencionabas de este discurso, por ejemplo, que usaste como ejemplo de lo de Barack Obama, ¿no? Sino también qué está haciendo, por ejemplo, la NASA desde hace muchas décadas para vendernos como buenas fotografías y videos de Marte, de la Luna y de otros astros, de otros elementos planetarios, y que en realidad es fake news, como ahora se le llama, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la NASA está haciendo este tipo de tratamiento de imagen que ahora con los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, que ya son cada vez más del dominio público, pues sí, antes podían hacer y deshacer lo que ellos quisieran con las grabaciones o supuestas grabaciones de los alunizajes, con lo de las sondas enviadas a Marte y a otros planetas, podían hacer lo que querían porque nadie tenía la capacidad técnica que ahora tenemos de poder analizar estas imágenes, ¿no? No, bueno, pero hay que recordar que, pues bueno, si ahorita toda esta tecnología, estos softwares, estas computadoras que tenemos están ya a nuestro alcance, hay otras cosas que no lo están y que ya se están desarrollando. Por ejemplo, hay computadoras cuánticas, hay softwares especializados que, caray, hacen maravillas. Entonces, ¿qué no tendrán ahorita ya de avance ellos y que simplemente no lo han dado a conocer y sí lo están usando, ¿no? Exactamente, entonces por eso es que como indicas, ¿no? En el tema, por ejemplo, que es apasionante, muy interesante del tema de tratamiento de imágenes, pues sí, ¿por qué no, por ejemplo, en lugar de estar discutiendo, como tú bien indicas, de que si existen o no existen los ovnis, o que si bajaron o no bajaron los marcianitos, o como se les llame, pues eso, como decía don Salvador Freixedo, esas son estupideces, son tonterías. Y perdón que lo digamos así, pero es que ya a estas alturas de la vida, quien se atreva a decir que esto no existe, o que no creen en esto acuérdense que no es de creer, esto es de saber, de conocer. Entonces, ¿por qué no mejor no nos vamos a un debate serio o a un análisis serio de cómo los que verdaderamente son investigadores del fenómeno OVNI y relacionados, ¿por qué no usar técnicas que ya tenemos a nuestro alcance y tecnologías para poder hacer un análisis de imagen, ¿no? Sí, para que lo que nos presente, por ejemplo, cualquiera que llegue con su teléfono celular y que diga que grabó algo, bueno, ¿por qué no tener ya todo un protocolo de análisis para ver si esto es auténtico o no? Sí, definitivamente. Y uno precisamente que ha desarrollado estas técnicas de procesamiento de imágenes es nuestro buen amigo Salvador Mora de allá de Morelia. Justamente este video de Haití que estuvimos viendo y que, bueno, se promocionó como la octava maravilla del mundo de los marcianos, él lo investigó y él precisamente hizo un análisis muy interesante porque una nota curiosa de este video,
Si ustedes checan este video, todas las palmeras que aparecen ahí son iguales, es la misma palmera, simplemente copy-paste, es exactamente lo mismo. Y precisamente le doy la bienvenida a Salvador Mora, de allá de Morelia, Michoacán. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido a Factor Desconocido. Mi estimado Arthur, mi estimado Rafa, un gusto como siempre estar con todos ustedes desde Morelia hasta Querétaro en su excelente programa Factor Desconocido, y los estoy escuchando con suma atención. Estoy completamente de acuerdo con ustedes en todo lo que están diciendo, y pues a darle que es mole de olla, mi estimado Arthur. Oye, Salvador, ¿cómo ves esto de pues los debates que se acaba de dar allá en la Ciudad de México? Y bueno, pues ahorita presentamos el video donde pues tú fuiste pues parte fundamental también en dar a conocer de que este video era, o es más bien, una manipulación digital. Muchas gracias, mi estimado Arthur. Sí, incluso es gratificante que tengas presente eso. Ese video, recuerdo, ya hace prácticamente alrededor de, sin temor a exagerar, alrededor de 15 años que salió, y recuerdo que fue como un boom, tú lo recordarás, mi estimado Arthur, donde pues casi todo el mundo lo daba por cierto. Y como bien mencionaba Rafa, fue en base a una promoción viral, una promoción subliminal, cuando empezaba la saga de videojuegos de Halo de Microsoft, y donde pues empezaban a dejar como pistas según ellos, y utilizaron software de 3 dimensiones, entre ellos lo que fue Maya, lo que fue 3D Studio, lo que fue el software Vue, y como bien mencionabas, por ahí algo que se les fue, por decirlo así, es que la palmera en 3 dimensiones muy realista, pero era la misma en cualquier lado. Entonces recuerdo que empecé a indagar, empecé a investigar, y en su momento lo publiqué en la página de la Esfera Azul, y pues como siempre, ¿no? Muchas personas a favor, muchas personas en contra, pero afortunadamente se pudo dar con esto, mi estimado Arthur. Y ahora que como comentan de este reciente debate, pues a reserva de la mejor opinión tuya, de Rafa, de su amable público, mi estimado Arthur, coincido con todos ustedes. Creo que si el debate no es de altura, en el buen y amplio sentido de la palabra, donde se aporte algo nuevo a la investigación del tema de los no identificados, y si todo lo contrario es para alimentar egos, para alimentar orgullos de ver quién tiene la mayor cantidad de vistas en YouTube, de ver quién tiene la mayor cantidad de seguidores en esta plataforma actual, que puede ser un arma de doble filo, porque si se utiliza a favor puede ser algo muy positivo para diseminar información fidedigna, pero si es lo contrario, pues al contrario, la misma palabra, lo contrario, se está haciendo una contaminación, valga la expresión del tema. Creo que en lo personal, mi estimado Arthur, mi estimado Rafa, este tipo de debates, repito, si no es con el afán de dejar a un lado egos, de dejar a un lado orgullos y de aportar algo positivo al tema, en vez de ir para adelante, ya ni siquiera estamos estancando, nos estamos yendo para atrás. Estos debates o estos encuentros no llevan a nada, absolutamente a nada, y repito lo que en otras ocasiones he tenido oportunidad de decir en tu programa. Estamos en un bache muy fuerte en la investigación del fenómeno OVNI en nuestro país, y desafortunadamente este tipo de eventos no llevan absolutamente nada. Escuchaba también con atención lo que comentabas, mi estimado Rafa, por ejemplo, y también coincido, ¿no? Y respeto mucho la cuestión del que es reconocido. También he tenido la oportunidad de conocer en lo personal la biblioteca ufológica que tiene don Carlos Guzmán, de quien también admiro y soy pues amigo, pero también coincido contigo, mi estimado Arthur. A veces no coincidimos con algunos puntos de vista, y sin embargo hay un respeto mutuo. Pero sin embargo yo considero lo siguiente, mi estimado Rafa, lo que comentabas, por ejemplo, de que es la biblioteca más grande de Latinoamérica, sí es cierto, pero considero que en la actualidad, ya como investigadores, creo que, a reserva de tu mejor opinión, estimado Rafa, repito, creo que no debemos fijarnos en quién tiene la mayor o menor colección de biblioteca, en quién tiene la mayor o menor cantidad de información del tema. Creo que va a contar mucho de ahora en adelante quién aporta cosas novedosas que lleguen para quedarse para la investigación de estos temas. Mencionabas tú algo muy interesante también, mi estimado Arthur, la cuestión, por ejemplo, de la tecnología, que estamos avanzando a pasos agigantados,
Y nos estamos quedando nosotros en muchas cuestiones de estas. Decían algo también muy interesante, la cuestión, por ejemplo, a veces de los fake news o de las noticias falsas de las agencias oficiales espaciales mundiales, ¿no? Voy a recordar algunos ejemplos. Vamos a recordar, por ejemplo, a principios del siglo XXI, este hacker inglés Gary McKinnon, o conocido por su sobrenombre como Solo, cuando él dice que pudo accesar de manera irregular a los servidores de la NASA y donde pudo observar que estaban ahí pues una información donde supuestamente una flota de naves terrestres, de tecnología terrestre avanzada, están sobrevolando nuestro planeta Tierra, la Luna y partes del sistema solar, en conjunto de supuestas entidades alienígenas. Esto de inicio parecía pues muy rimbombante, pero lo que deja pensando y leyendo entre líneas, porque sabemos, mi estimado Arthur, que en estos temas tenemos que leer mucho entre líneas, a veces hasta buscar el doble sentido por ahí en los medios de comunicación, que muy posiblemente fue real esto. ¿Por qué lo digo? Me parece impresionante porque históricamente Estados Unidos puso todo su mecanismo legal, todo su mecanismo internacional, diplomático, para extraditar a Gary McKinnon de Inglaterra, llevarlo a Estados Unidos y juzgarlo ahí y aplicarle todo el peso de la ley estadounidense. Si realmente hubiera sido, la pregunta es, si realmente hubiera sido falso lo que McKinnon supuestamente encontró, ¿por qué entonces el interés tan bestial, valga la expresión, de Estados Unidos por extraditarlo y de destruirlo? Hasta hace pocos años que Gary McKinnon pudo ganar este juicio y quedarse en su país, ¿no? Otro punto, atando cabos, en la misma lectura entre líneas decía, recordemos en la década de los 80 cuando el extinto expresidente estadounidense Ronald Reagan mencionó en uno de sus diarios que acababa de regresar de un desayuno, de un almuerzo con gente de ciencia de su país, y donde estaba pues muy gratificado de que le habían confirmado que Estados Unidos en ese entonces ya tenía la tecnología para poner en órbita una nave espacial con capacidad para alrededor de 300 personas. Si al día de hoy, de manera oficial, los transbordadores estadounidenses que están en pausa no pasan de entre 7, 8, máximo 9 personas, ¿cómo es posible que en la década de los 80 Ronald Reagan haya declarado esto, ¿no? Hay otra cuestión que me deja pensando y atando cabos en todo esto, es que muy posiblemente nos están dando a tole con el dedo de que se dice que en el año 2030, 2035 se va a colonizar de manera humana, ya personal, el planeta Marte. Pero muy posiblemente esto ya sucedió desde hace mucho tiempo y se tienen muchos intereses. ¿Por qué? Porque en la década de los 60, de los 70, cuando el extinto científico Wernher von Braun, el padre de los cohetes espaciales, pues él hizo todo un sistema para precisamente cómo llegar a Marte. ¿Por qué también? Pregunta sin respuesta. Hace ya más de 4 décadas que la humanidad pudimos llegar a través de las ondas Apolo 11 a la Luna. ¿Por qué supuestamente ya no hubo algunos otros viajes oficiales para allá? Hay muchas preguntas sin respuesta, pero que podemos contestarlas, si leemos entre líneas. Hablando del tema de YouTube, por ejemplo, aplico en esto esa frase que se dice mucho también en el medio de comunicación, y tú lo sabes, mi estimado Arturo, de que no siempre el más conocido o los más conocidos es el mejor o los mejores. Y más allá de los youtubers que buscan como los nombres que mencionaste, y que yo estoy completamente de acuerdo contigo y te respaldo, mi estimado Arturo, más allá de esos youtubers que buscan ese ego personal, hay personas que simplemente utilizan esta plataforma de videos mundial para exponer de manera personal lo que están viendo. Uno de ellos es también un inglés de nombre, un astrónomo aficionado, no sé si lo ubiquen, y que creo que se le debe de dar más importancia por lo que ha descubierto. Me refiero a un astrónomo aficionado de nombre John Leonard Watson. Para todos los interesados pueden buscar en YouTube su canal, así se llama, John Leonard Watson. Tiene pocos miles, valga la expresión, de suscritos, pero lo que pasa ahí es impresionante. Él, antes de decirle lo que ha mostrado, puede constatar lo que dijo Gary McKinnon y lo que dijo Ronald Reagan. Él modificó algunos telescopios caseros, los conectó a su computadora,
amplificó los lentes, el zoom, el acercamiento, y ha podido identificar una especie de estaciones espaciales que no es la Estación Espacial Internacional que todos conocemos. Ha identificado alrededor de entre 10 y 15 estaciones espaciales de origen desconocido que muy posiblemente sean terrestres, alrededor entre la Tierra y la Luna. Cuando John Leonard Watson publica esto hace unos años, él dijo que un tiempo iba a dejar de publicar esto porque lo habían literalmente amenazado el gobierno de su país. Apenas a principios de este año es que vuelve a reactivar su canal y está poniendo este tipo de situaciones. Pero ¿por qué menciono esto, mi estimado Arthur, mi estimado Rafa? Porque realmente la investigación de los temas del fenómeno OVNI sigue avanzando a nivel internacional, leyendo entre líneas, y no siempre con con los aspavientos que desafortunadamente a veces los supuestos mencionadas muy atinadamente, mi estimado Arthur, los supuestos investigadores que de investigadores no tienen nada, que simplemente ni siquiera llegan a difusores, simplemente son ególatras, no están aportando nada a ello. En base a esto, muy posiblemente ahora lo que está mencionando los medios de comunicación estadounidenses de que el Pentágono, la CIA, están aceptando, que han investigado desde hace tiempo el tema, como bien mencionabas, mi estimado Rafa, de que esto a qué nos llevará o qué es lo que sigue. Yo considero en lo personal que puede ser lo siguiente. Como sabemos, desde hace varias décadas, proyectos como el Libro Azul, proyectos como el Majestic 12, etcétera, 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 pues fueron el inicio de todo esto, ¿no? Pero el hecho, que considero que es de mucha trascendencia, de que en la actualidad, de manera oficial, en medios no especializados en el tema, pero sí reconocidos internacionalmente como el New York Times, entre otros más, estén dando este tipo de información, de noticias, de difusión, y que estas instituciones gubernamentales del país más poderoso del mundo lo estén aceptando abiertamente, considero que es el inicio de la apertura de la caja de Pandora. De alguna manera yo creo que van a estar a la expectativa de la reacción internacional, tanto de la gente interesada en el tema como de los que empiecen a interesarse, y que muy posiblemente poco a poco se esté dando a conocer ya esto. ¿Por qué? Porque considero que en unas 2-3 décadas más va a ser inevitable la información al respecto de este tema, donde poco a poco, para no darnos un shock emocional, pero van a estar soltando esta información. Considero que es así, y creo que también como investigadores quiero hacer esta reflexión en voz alta, mi estimado Arthur, mi estimado Rafa, y me incluyo, y no sé si ustedes quieren incluirse en lo que voy a comentar a continuación. Yo creo que a veces de manera consciente, hace algunos años buscábamos mucho esto. Tú lo recordarás, mi estimado Arthur, cuando en la década de los 90s, por ejemplo, tanto éramos lectores como también teníamos el contacto cercano, directo, con quienes realizaban la revista mexicana Contacto OVNI, ¿no? Y que se decía mucho de estos temas, pero de manera teórica o hipotética. Pero ahora, a 20 años después, o más de 20 años después de esas épocas, que estamos viviendo ya noticias que están ya hasta siendo cotidianas para nosotros, donde, repito e insisto, estas agencias gubernamentales lo están aceptando, donde canales como History Channel es muy común ver series como Alienígenas Ancestrales, que ahora el viernes pasado acaban de estrenar una serie de 8 programas no identificado, donde precisamente Luis Elizondo, en conjunto con el vocalista de la banda Blink-182, que formaron la agrupación To The Stars, están ya haciendo más a fondo este tipo de temáticas. Creo yo que, repito, como investigadores está llegando ya el tiempo que mucho buscamos, pero que ya está siendo tan cotidiano, insisto, que muy posiblemente, esto es a lo que quiero llegar, no lo estamos valorando. Es cierto que es un arma de doble filo. No debemos dejarnos llevar, no debemos dejarnos llevar por los impulsos en este tipo de cuestiones, es muy cierto, pero también valorar que se está abriendo este tipo de cuestiones, porque antes, tú lo sabes, Arthur, la ley Mordaza en este tipo de temáticas era auténtica y era real. Si se tocaba algo así en cualquier tema, en cualquier medio de comunicación, había límites, había limitantes, y ahora afortunadamente pues ya no lo hay, y tanto prácticamente no lo hay. Entonces, considero que va por ese camino. Ejemplo de ello quiero compartirles.
una noticia por ahí que te envié también, mi estimado Arthur. El día, apenas hace 2 días, antenoche, hoy es martes, fue el domingo en la noche, en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, de aquí de Marítimo, se reportó que en la noche una luz sobrevoló una parte del puerto, y una luz mayor rodeada de alrededor entre 6 y 8 luces menores, que parecía ser que lo estaban protegiendo. Fue el testimonio de muchas personas que pudieron observarlo. Hace tan solo aproximadamente una semana, poco más de una semana, se dio también que en Uruapan, Michoacán, la supuesta caída de un meteorito. Desafortunadamente se ha dado mucho por decir que en los tiempos recientes, en los años recientes específicamente en nuestro país, cuando caen este tipo de objetos de momento desconocidos, se intenta también, para calmar los ánimos, vale la expresión, de las personas en general, decir de manera apresurada, pero sin seguridad, que fue un meteorito. Eso considero que también es un error. ¿Por qué? Porque te puedo decir, Arthur, Rafa, les puedo decir que estuve platicando con gente de Protección Civil del Estado al respecto en estos días, y pues sí, aceptan que fue apresurado decirlo de meteorito. Hay videos donde se observan 2 luces de tonalidad azul que se precipitan a tierra en uno de los cerros de Uruapan, de esta ciudad michoacana, y hay algunos videos por ahí que ya pudieron conocerse, donde algunas personas pudieron llegar al lugar y se observan restos de tonalidad morada, ¿no? Muy posiblemente considero que es lo siguiente, mi estimado Arthur, mi estimado Rafa: este tipo de objetos cuando caen, que he podido también investigar algunos aquí en nuestro estado de Michoacán, no necesariamente se trata de meteoritos, también no necesariamente se trata de ovnis. Creo que es algo más delicado todavía. Muy posiblemente se trata de chatarra espacial. Porque imaginémonos, si nos ponemos a hacer las cuentas, la multiplicación de cuántos satélites de muchos países están rondando la atmósfera terrestre, y que muchos de ellos ya son inservibles, ya su uso terminó, pues de repente están cayendo, y están cayendo muchísimo, pero no están queriendo aceptar los gobiernos conducentes, que están perdiendo control de esto. Ojalá nunca pase algo como lo que sucedió hace pocos años, recordarán, en Rusia, donde muy posiblemente también un resto de esta chatarra espacial, que no fue meteoro, pudo dañar algo esta ciudad rusa. Entonces, muy posiblemente, repito, esto pasó en Michoacán, ¿no? Lo que me deja pensando es que a los pocos días que sucede esto, pasa este avistamiento que ya los medios de comunicación michoacanos están reportando. Entonces, en resumidas cuentas, mi estimado Arthur, mi estimado Rafa, yo considero que el fenómeno ovni a nivel internacional creo que está yendo con pasos firmes, con pasos interesantes, y sobre todo de asociaciones civiles que anteriormente que las están formando, personas que anteriormente formaron parte a nivel gubernamental, como lo fue Luis Elizondo, ¿no? Esto es de gran valía y de gran interés, ¿no? Porque, repito, debemos ser muy cautos, no cerrarnos a todos, pero tampoco creer todo, pero sí dejar esa puerta abierta, ¿no? Y hago el llamamiento a que ojalá en México se llegue y se vuelva a esos tiempos donde pues la mayoría de la comunidad se trataba de ser más objetiva, más seria, y no ver quién hace la mayor cantidad de eventos con todo respeto, sin sentido, que no aportan nada y que simplemente en el medio de nuestro país cada vez más lo están dejando mal parado. Sí, definitivamente, Salvador. Creo que pues bueno, hay que diferenciar la información, las diferentes fuentes de información, de dónde es originaria los datos que nos están presentando, y en base a eso discernir. También coincido contigo en que pues sí es necesario poner atención a pues prácticamente este basurero espacial que tenemos en torno a nuestro planeta, que han dejado diferentes misiones espaciales, tanto rusas, chinas, japonesas, estadounidenses, y que realmente ahora es muy complicado poner en órbita satélites, la misma Estación Espacial Internacional, precisamente para evitar cualquier tipo de colisión.
Y el supuesto meteorito bólido o chatarra espacial al que te refieres precisamente es el de Chelyabinsk, donde pues bueno, hubo varios heridos por la onda expansiva que provocó la caída de este artefacto y pues bueno, rompió la barrera del sonido y esto provocó que vidrios y algunas construcciones se cuartearan. Definitivamente, Salvador, lo que está sucediendo en Morelia creo que pues es importante, no es la primera vez que tú has investigado este tipo de bólidos, este tipo de avistamientos también de objetos voladores no identificados. Recuerdo mucho una investigación que tú realizaste en el Cerro del Quinceo, donde bueno, pudiste obtener material que lo llevaste a analizar de una coloración interesante, me parece que plateada, y pues bueno, creo que llevas una metodología de investigación que vale la pena dar a conocer y que bueno, aquí Factor Desconocido te da apertura, te da un espacio para que pues nos hagas del conocimiento lo que está sucediendo allá en Morelia. ¿Qué te parece si la próxima emisión de Factor Desconocido, Salvador, nos platicas acerca de esta investigación que realizaste en el Cerro del Quinceo y todos los datos que llevaste a analizar, el sobrevuelo que hiciste en este lugar y pues presentárselo al público de Factor Desconocido, ¿no? Porque ya casi nos despedimos, Salvador. Claro que sí, mi estimado Arturo, cuenta con ello, siempre es muy grato estar en tu programa Factor Desconocido, contigo, con Rafa, y antes de despedirnos, quisiera decirles una primicia, pero también una sorpresa, ¿no? El próximo 12 de junio de este año, nuestra agrupación de investigación de misterios, la Esfera Azul, vamos a cumplir 20 años de creación. Y en base a ello, más allá que algún evento que, como sabes, mi estimado Arturo, siempre en base a mucho esfuerzo hemos realizado ya 5 congresos en esto, 2 nacionales y 3 internacionales, donde afortunadamente hemos tenido también el gran gusto, el placer de que estés en varios de ellos con nosotros. Ahora más que un evento vamos a realizar algo precisamente utilizando como un medio a favor la tecnología, y que estaré diciéndoles próximamente, ahora sí que en los siguientes días, va a ser una sorpresa muy grata, precisamente en base a desde nuestras trincheras y nuestras posibilidades, aportar nuestro granito de arena en lo que acabo de comentar, más allá de que se queden las palabras, pues que realmente aportar algo positivo al medio de investigación de misterios en nuestro país, y sobre todo por ese tiempo, porque como sabes, 20 años se dicen fáciles, pero ha sido un tiempo que ha pasado de todo, y el próximo 12 de junio pues estaremos dándoles la sorpresa, mi estimado Arturo. No, pues hay que festejarlo, ¿no? Yo creo que hay que tenerte aquí de manera personal, aquí en Factor Desconocido, cuando menos un fin de semana, poderte entrevistar y pues proyectarles aquí a los radioescuchas y televidentes de SM Radio y Factor Desconocido, pues este aniversario que, bueno, a mí me ha tocado estar en varias ocasiones. Yo recuerdo que bueno, tuve la oportunidad de conocerte ya hace bastante tiempo. Recuerdo la revista que tenían ustedes, recuerdo también todas las colaboraciones que han hecho en Discovery Channel, History Channel, The Science Channel, en fin, varios medios internacionales que toman como punto de referencia de la investigación mexicana precisamente al grupo de la Esfera Azul. Entonces creo que me parece una muy buena oportunidad para que nos compartas todo, pues no todo el acervo de información que tiene tu grupo, pero sí cuando menos pues un festejo para el público de Factor Desconocido. ¿Cómo ves? Me parece excelente, te lo agradezco ampliamente, mi estimado Arturo, y tus palabras, aparte de gratificantes, pues son motivantes, porque como sabes, aparte de colega, te consideramos siempre un gran amigo, incluso eres ya miembro honorario de la Esfera Azul también, te lo sé decir, y pues siempre es un gusto estar colaborando contigo, participando contigo en tu programa, y también ahora contigo, mi estimado Rafa, y como siempre soy materia dispuesta, ¿no? Muchas gracias, Salvador, por tu reporte, y pues bueno, no me cuelgues porque tenemos unos asuntos pendientes tú y yo. Pero te doy las gracias por haber estado aquí en Factor Desconocido. El gusto es mío, mi estimado Arturo, te mando un abrazo a ti, un abrazo a Rafa, y sobre todo, antes de despedirme, felicitarlos a ti, a Rafa, porque algo de lo que se necesita para que precisamente avance
el medio de investigación de misterios en nuestro país es objetividad, es seriedad, pero también en el buen sentido de la palabra, es pasión por lo que se hace, y ustedes dos lo tienen. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias, Salvador. Felicidades desde ahora y bueno, pues esperamos tenerte, así como dice Arturo, en próximas emisiones. Y muchas gracias por tus palabras y gracias por tu participación en este episodio de Factor Desconocido. Muchas gracias, hasta por allá, por Morelia. Un abrazo, gracias, Rafa. Nos vemos, Salvador. Y pues bueno, Rafael, un último comentario súper brevísimo porque ya nos extendimos y ya Rommel nos está viendo feo. Pues sí, ya para que Rommel no nos vea feo, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, atención y paciencia, queridos amigos y amigas de Factor Desconocido, y bueno, pues los emplazamos a que la próxima semana nos acompañen en una nueva emisión del programa. Gracias, Rafael, yo soy Arturo León y le doy las gracias por habernos acompañado aquí en Factor Desconocido. Nos vemos en la próxima emisión a través de SM Radio, www.smradio.com, y también a través de Facebook Live. Esto es Factor Desconocido. Sabemos que te esfuerzas cada día para darle lo mejor a tu familia, para que viva tranquila, para que esté mejor. Nosotros, al igual que tú, trabajamos para conseguirlo. Por eso rehabilitamos los espacios públicos, aumentamos y mejoramos el alumbrado en calles, así como la recolección de basura. Querétaro lo hacemos todos. Municipio de Querétaro. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.